que tradicionalmente dicho grupo ha constituido. El que imita dichos modos es simplemente un hipócrita o alguien que se le ha educado. El culto lo hace habitualmente. Ese modo involucra evidentemente la posesión consciente o inconsciente de la significación de los valores que dichos gestos o comportamientos. Podcast Enrique Dussel, Filosofía de la Liberación, con Carlos Rangel y Diego García. Suscríbete a nuestro newsletter y recibe contenido exclusivo directamente en tu correo. Hola amigos de Pensamiento Serio, estamos nuevamente con nuestro amigo Carlos Rangel Sánchez, que tiene un canal que habla de filosofía y teología, y en este mismo canal también vamos a hablar a continuar un estudio detallado del maestro Enrique Dussel. Un gran saludo para ti, mi querido amigo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Diego, aquí acompañándote con este gran filósofo que hace poco se nos fue y nos dejó un gran legado, maestro Enrique. Exactamente, es un gran filósofo para nuestra Latinoamérica. Vamos a empezar con el gran legado, diría un amigo mío, es estudiar a los filósofos que ya se fueron. Antes de los útiles de la civilización, todo sujeto, sea un yo individual, sea un grupo social, nación, geográfico, cultura, como por ejemplo latinoamericana, evidenciando cada plano mayor o menor coherencia en tanto se aleje a la subjetividad o sustancial personal. En derecho, un ente económico es persona, una empresa es persona, igual que un sujeto es persona, en derecho. En historia también, porque la historia debe estudiar el derecho. Habla de esa subjetividad que se toma, decir, de no algo concreto, sino de la persona. Se estudia un estado, se estudia un país, no es objetivo el estudio. La historia como tal no es objetiva, es subjetiva su estudio, porque hay sesgos del historiador. ¿Mm? Vemos dos historias, dos historias. La historia universal de X autor y la historia universal de X autor cambia. Ahora, vemos la historia de un hecho concreto, por ejemplo, lo que pasó en la pandemia. Muchos sacaron libros del hecho concreto de la pandemia. Unos dijeron una cosa y otros dijeron otra cosa. Pero si es la misma pandemia, el hecho cambia diferente y hay diferente lectura. Según cómo se sentía, se sintió el acontecimiento. En un salón de clases, el profesor dice, bueno, la mayoría de veces, el profesor es bueno, todos dicen que es bueno, pero para algunos alumnos dicen que es bueno y para otros dicen que es malo. ¿Por qué? Porque es la percepción con que se tenga. Para algunos puede ser buena la materia porque tienen presaberes. Igual que para estudiar un ente económico, un país o una sociedad. Para estudiar Latinoamérica tenemos un problema, dice Enrique Dussel. ¿Cuál es? Que si en México, él pone el ejemplo de México porque estuvo mucho en México, tenemos acá un mexicano, en México cada estado parece un país independiente, que tiene su cultura, sus comidas, hasta su dialecto. Hablan todos español, sí, pero su dialecto es diferente, su forma hasta de vestir, hasta de hablar. En una parte hace bastante calor, en la otra un poquito más frío, otro mucha montaña, en la otra parte hay cerca del desierto. Entonces, eso configura un estado mexicano. En Colombia pasa algo muy parecido. Con la gran diferencia, nosotros no tenemos estaciones, entonces súmele la cuestión ahí. Y ahora, si México y Colombia son totalmente diferentes, un departamento colombiano y un estado mexicano, imagínese todo Latinoamérica. Y Enrique Dulcer quiere estudiar a Latinoamérica. Primero, ¿de dónde llegó gente en América? Dice Enrique Dulcer, llegaron de la China, de Asia llegaron, de África llegaron. ¿Mm? Llegaron japoneses, lógicamente, al continente latinoamericano, antes de los españoles.
llegaron de otra parte. Entonces, la conquista, dice Enrique Dulce, fue el momento más propicio donde las culturas se unieron. Se unió la raza universal, porque ya había llegado gente de otra parte. Y Europa, Europa, es decir, España, España estaba bien a un lado de la historia. Recordemos que Alemania filosóficamente pone a España a un lado. Sus filósofos no contaban. Y España llega a nosotros. ¿Mm? Y esa percepción filosófica llega a nosotros con eso, porque los alemanes hacen el canon filosófico. El mismo Hegel, por eso se llama historicismo, que es un ismo, donde la historia él la va marcando y los ejes históricos él los va marcando. Alemania marca eso, el romanticismo alemán lo marcó. Ahora, había otra historia, sí, están África, que no cuenta, solamente cuenta como una historia, como el gran imperio de Egipto, pero que ya no es, y ahora vamos a mirar la historia de los muertos, porque eso es lo que miran, la historia del faraón y todas esas cosas, sin quitarle la fuerza de tantos estudios y las pirámides, etcétera, etcétera, que es un mundo maravilloso. No estoy diciendo eso porque me encanta Egipto por tanta historia que tiene, pero salvando alguna que otra cosa, en Egipto, según Enrique Dulce, comienza la filosofía. Entonces está cambiando la historia de la filosofía, porque la filosofía nos dice que comienza en dónde, en Grecia. ¿Por qué en Egipto? Porque en Egipto es un imperio muy antiguo y cualquiera sabe que un imperio maneja filosofía. Y no estuvo Roma con tanto avance o Grecia con tanto avance si no hubiera estado primero Egipto o primero Babilonia. Eso llega a decir Enrique Dulce. Es decir, los estudios de todas esas culturas van a llegar a, a Grecia con fuerza. Y es tanto así que tenemos a un Nietzsche que estudia culturas de allá para hacer su filosofía. Y tenemos grandes filósofos de hoy o muy cercanos a hoy que estudiaron otro tipo de filosofía para hacer. ¿Por qué? Porque las ideas se van conectando. Ahora se sabe más porque el mundo está más conectado. Ahí es lo que vamos a mirar, vamos a seguir leyendo. Para ser más dinámico, colabóreme con la lectura para... Bien, adopta una actitud en alemán Einstellung diversa que comporta un modo de situarse, una manera de manipular lo instrumental. En sentido vulgar decimos que tal persona es culta, en tanto cuanto sabe comportarse según los modos que tradicionalmente dicho grupo ha constituido. El que imita dichos modos es simplemente un hipócrita o alguien que se le ha educado. El culto lo hace habitualmente. Ese modo involucra evidentemente la posesión consciente o inconsciente de la significación de los valores que dichos gestos o comportamientos incluyen. El complejo total de comportamientos que forman un sistema cuasi a priori ético-social es lo que denominamos ethos, es decir, la peculiaridad del actuar así, actitud, modo o cultura. Ante esto, instrumentos, medio, civilización. A diferencia de la mera civilización como sistema de vehículos objetivados de significaciones, cultura material, el comportamiento ético, incluyendo aquí no solo a la moral, sino igualmente a los usos sociales, aunque secundariamente no es objetivable en las cosas, como las de innate, que se transforma en instrumentalidad, sino que permanece en el ámbito de lo subjetivo. La actitud ante algo no es una obra objetivada, sino que es un modo del mismo comportamiento. Permanece siempre en el horizonte incomunicable del operante. ¿Hasta ahorita quieres hacer algún comentario? Ok, da la casualidad que él casi va a utilizar, que algunos dirán insultos, ¿no?
porque a veces para nosotros, ¿qué es un intelectual? Uno que repite un montonón de sabiduría y todos, uy, mucho saber. Hoy con el internet, con la inteligencia artificial, el computador, eh, el internet, hasta la IA, puede repetir cosas más exaltas que nosotros. Entonces, en ese campo, el mejor académico, el erudito, sería la máquina. Una contradicción. ¿Qué sería el erudito? El que es capaz de conectar ideas. Nietzsche era un erudito, para nadie, y no era capaz de hablar, dar una conferencia porque estaba enfermo, estaba muy enfermo, le dolía la cabeza, en fin. Le tocaba leer de a poquito, porque no era capaz. De ahí su brillante idea de los, de los aforismos, porque le tocaba escribir de a poco. Entonces, si él es muy, pero muy intelectual, ¿por qué será? Porque era capaz de conectar ideas rápido. Eso es lo que dice Enrique Dulcer, con una variante que quizás es fascinante. Ese fragmento es explicado a la cultura. Hay herramientas, hay máquinas tecnológicas que podemos tener. El autor, Enrique Dulcer, tiene tiene una denominación que la podemos llamar la cultura, la manera del ser humano vive y piensa el sentido de la realidad. Por eso habla de la cultura como ethos. Entonces es como la forma de habitar el mundo. El texto como tal lo compone eso, la forma de habitar el mundo. Ahora, la subjetividad y la intersubjetividad, es decir, como la unión de varias subjetividades en un cuerpo o en un grupo. Aquí viene la idea de los cuerpos que se unen y de los cuerpos dominantes. Más adelante, en su filosofía, dice que hay un cuerpo social y, por ejemplo, todos los que van a favor de este tipo de filosofía van a hablar de esos cuerpos. Hace un cambio de los famosos cuerpos hablantes. ¿Quién es la que habla de los cuerpos hablantes? La autora que habla sobre la teoría de género, pero para él habla es de un cuerpo social. Ella habla de cuerpos hablantes, porque sigue a Nietzsche y a todos estos filósofos franceses, y a algunos filósofos franceses, ¿no? Deleuze, Guattari, esto del cuerpo Deleuze, social, Guattari, ¿los conoce? exactamente, a todos esos sigue y hace una forma y a Derrida también, hace una forma de deconstrucción del cuerpo. Aquí ya es el cuerpo social, porque recordemos que los posmodernos se quedan todavía con el individuo, es decir, critican la modernidad, pero se quedan con el individuo. Mm. Enrique Dulce habla de comunidad. Y el video pasado expliqué qué era la comunidad y de dónde venían las comunidades, de la visión teológica. Pero aquí entonces dice que hay una familia central, la familia de los ancestros, que hay un ámbito social. En la doctrina social de la iglesia serían los cuerpos intermedios, para que nos entendamos. Es lo mismo, pero pasado a la filosofía. Entonces, eso es lo que hace una transliteración de la doctrina social de la iglesia, pasarla a esa. Dice, pero le suma las comunidades indígenas, que ellos eran, ¿por qué? Porque ve en México, los mexicanos saben eso mucho, que los mexicanos estudian mucho a los indígenas, porque Sí. es el país de Latinoamérica, uno de los países, creo que es el más que tiene culturas indígenas. Entonces van a estudiar las culturas, las pueden estudiar. Entonces, desde ahí hay grupos, hay familias, hay etnias y todas son diferentes. Y entonces se constituye un nosotros. Mire, constituir un nosotros es muy difícil, porque imagine, constituir el nosotros de la tribu, constituir el nosotros del Estado, si es en México, y luego de, de todo México. Y todavía la patria grande, como la llamaba Enrique Dulce, era Latinoamérica. Me salí de la Argentina, dijo, llegué a México por la bomba y se me agrandó tanto la, la patria que llegué nada más ni nada menos a la patria grande, toda Latinoamérica. Y él paseó toda Latinoamérica en 70, por ahí en todo ese tiempo.
cuando estaban los grupos de izquierda y movimientos, pero a, llegó a partes muy interesantes, donde yo lo conocí en una parroquia, dándole charla a 7 personas, sin importar, si nadie le pagaba, llegaban 7 personas, a colegios, estudiantes de secundaria, a profesores de escuela, a universidades. Es decir, hizo un movimiento de, sin importar si le pagaban o no, de a poquito, de a poquito. Estos son movimientos de grupos sociales, ¿sí? Antes de morir, dice que ese tipo de política debe cambiar porque ya no está funcionando. Enrique Dulce nos enseña eso, que las cosas pueden ser adaptativas cuando no funcionan. Y la historia tiene algo importante, que es de dónde venimos y para dónde vamos, que es el principio histórico. Venimos de tal parte y la historia nos lleva a otra. Ahora, nacimos en una familia, sí, todas las civilizaciones son importantes la familia, todas, todas. Los grupos, la noción de patria. Por eso es interesante que muchos que siguen a Enrique Dulce no les importa la familia. Y Enrique Dulce puso por encima de todo su familia. Fue casado, su mujer francesa. Y dice que gracias a ella pudo visitar Latinoamérica. Porque cuando no tenía trabajo, cuando lo persiguieron por ser de izquierda, tenía un sostén, que era su, su esposa. Dice que en eso se parece a Carlos Marx, porque Este dice, Carlos Marx tuvo un sostén, su amigo, Engels. exactamente, y hay algo que también se parece, su abuelo, que era marxista, le pone Enrique porque uno de los nombres de Carlos Marx era Enrique. Eso es Enrique. un dato interesante porque su abuelo en Argentina era de toda la línea marxista y entonces le dijo, me gustaría que él se llamara Enrique en honor a Carlos Marx. Sin saber, después de un tiempo se enteró que fue por eso. Impresionante. Y ha sido uno de los más grandes marxistas, reconocidos por muchos, por grandes marxistas de todos los tiempos. Hay un problema con Carlos Marx, que no se han sacado las obras, los 14 tomos que él estaba intentando escribir. Tampoco no se han editado las copias y los textos que él tenía para escribir El Capital. Enrique Dulce, los borradores los estudió, borrador por borrador. Pues hizo un trabajo porque estaban en Alemania y para eso hay que saber alemán. Del siglo XIX. Por eso cuando el alemán era un poquito, eso es un dato interesante, porque el alemán en el siglo XIX era un poquito más elevado, igual que el castellano. Tanto es así que, por ejemplo, mucha gente que ha escrito antes de Cervantes, hoy leemos ese castellano y no lo entendemos. En serio, leemos antiguos textos antes de Cervantes en castellano y no los entendemos. Y eso que conocemos la lengua, es nuestra lengua materna. Increíble. Y lo otro era que los españoles antes escribían en verso, porque hablaban en verso. Es decir, hemos perdido la poesía que es propia de nuestra significancia, de nuestra cultura. Eso es otra cosa. Y eso es otra cosa que se ha perdido. Pero acá vamos a ver el instrumento de la civilización que se transmite de forma escrita y Enrique Dulce revisó documentos. Este libro no es un libro que se haya sentado Enrique Dulce a escribirlo, son conferencias que él dio, son clases y se unieron. Lógicamente después se pasó un editor, entonces se fueron arreglando. Dulce dijo póngale esa cita, pero nacen de conferencias, nacen de clases. Es interesante porque él está contando lo que él aprendió en los viajes de Europa, porque ir a Europa se aprende sobre Latinoamérica. Te cuento algo, la historia de Colombia no está en Colombia, está en Alemania. La Segunda Guerra Mundial se llevaron muchos libros de Colombia para Alemania y allá sabe nuestra verdadera historia. Toda la Increíble. literatura allá. Sí, porque Hitler tenía de todo, pero era un tipo estudiado, preparado. Entonces Hitler
quería tener el mejor conocimiento. Entonces, era un hombre leído. Yo siempre he dicho, Hitler fue muy malo, pero tuvieran al menos el 1% del intelecto los políticos de hoy de Hitler, el mundo cambiaría impresionante, para bien y para mal. Hitler era un letra único, es un tipo que leía, instruido en ciencia, en filosofía. Ese fue precisamente el que dañó a, a grandes filósofos que se tomaron casi como de él. Estoy pensando en Heidegger, estoy pensando en Nietzsche, él, Exacto. en Schopenhauer, hasta el mismo Hegel era un especialista en él. Entonces, él mismo dañó eso por la lectura que él le hace a esos autores. Eh, pero, pero sí es así. Entonces, cuando se mira el instrumento, En esto, el etos o la cultura se diferencia de la civilización, en que por ser un ente no objetivado, no es fácilmente transmisible, y es más, en cierto modo, es incomunicable. Y si existe una comunicabilidad es solo dentro del horizonte de la misma subjetividad o intersubjetividad del grupo. Un cierto modo de comportarse solo se posee por educación ancestral en la familia, en la clase social, en los grupos de función social, estable, dentro del ámbito de todos aquellos que conviven, que constituyen un nosotros. Un elemento o instrumento de civilización puede transmitirse por una información escrita, por revistas, gracias a documentos, por un aprendizaje que no necesita mayor tiempo que el de la comprensión intelectual o técnica. Y aquí yo tengo una pregunta. Enrique Dussel tiene un corpus epistolar por toda la época en la que él vivió, así como lo hay de Marx y de Nietzsche. sí, está por recoger, porque se tenían cartas con muchos amigos. Hay una carta muy interesante que se la hace al padre Camilo Torres, días antes de que se meta en el LN. La carta dice que no se meta en el LN porque lo van a matar. Él estaba, en este momento no recuerdo en dónde él estaba, pero él le escribe la carta y le llega una semana después. ¿Por qué le llega No. una semana después? Porque en ese momento usted sabe que la forma como llegan las cartas se demoraban y todo eso. Nunca leyó la carta. La carta, cuando no le llegaba al destinatario, hacían algo, el correo, se la devolvían. Algo así como el correo electrónico, no le llega al otro, se devuelve. Te regresa. El correo electrónico es más rápido, pero en ese momento y él la tuvo. Tenía cartas con muchos de los filósofos, con filósofos que vivían en Alemania y eran seguidores de Carlos Marx. Tenía carta permanente cuando llegó a México, cuando él decía, hemos investigado tal cosa, tome, tome, ta, y se intercambiaban. Llegó a intercambiar carta con filósofos franceses, llegó por carta, se hizo el debate con esta Cortina, con la filósofa Cortina, la filósofa de la Adela. Adela Cortina, sí, la filósofa de la moral, ¿m? La ética de los mínimos y todo eso. Hay un debate entre ellos dos, que es la ética de los mínimos, ella la sostiene, y la ética de los máximos. Bueno, eso se lo puso Enrique Dulcer, como si usted tiene la ética de los mínimos, yo tengo la ética de los máximos. Y entonces empezaron, pero ese debate fue a través se organizó a través de una carta. Wow. Eso le ayuda a Adela Cortina, a la de la Cortina de hoy, y ya la que va a terminar, la última de la Cortina, ya está dejando su visión de los mínimos, y ella misma reconoce a dos personajes, a Enrique Dulce y a su amigo Mauricio Beuchor. Ese es otro dato. Mauricio Beuchor es amigo de Adela Cortina y de su esposo que también es filósofo. En ese momento se daban cartas. Cuando lo invitaron a las universidades de Estados Unidos, él fue a grandes universidades de Estados y todo era por cartas. Las cartas están, esperemos que sus familiares den permiso para que Siglo XXI, la editorial Siglo XXI en México,
la pueda colocar. No sé si es la UNAM, la universidad la que las va a colocar o algún otro filósofo. ¿Sí? Mm. La filósofa Cintia, que es la que está más cerca, ha estado más cerca de él, yo creo que ella lo puede hacer. Hay un antropólogo llamado Ramón con el que yo me hablo, es uno de los grandes, fue un gran amigo de él, de Enrique Dulce, un antropólogo de izquierda muy interesante que puede también unir las cartas. Es más, el año pasado hablé de ello con muchos y están intentando unir las cartas. El problema, ¿sabe qué es? Que son Sí, muchas cartas que las quieren unir por fecha. a la Y el fecha. recolectar las cartas, y tiene un problema Enrique Dulce, que tiene una letra pegada, ¿sí? Tenía una letra pegada y no era una letra legible. Entonces, hay un problema para transcribir eso en computador, porque la letra no es tan entendible y entonces toca buscar un traductor de dichas cartas. Pero hay cartas interesantes donde cita gente, es decir, donde cita cartas a los teólogos de la liberación, cuando les dice, tranquilos, tranquilos, no se lance, ¿sí? A Leonardo Boll le pide que no se salga de ser sacerdote. Recuerda que ese fue el primero que se salió. Cierto, Wolf. Entonces él empieza a hacer una correspondencia con toda Latinoamérica a través de las cartas. En el 2000 está el correo electrónico. Entonces, las últimas cartas de correo electrónico ya los hijos ya las tienen más fácil porque han sido estos correos electrónicos, pero tienen más fuerza las escritas, ¿sí? Oye, Porque se dedicaba más a pensar escribiendo que en correo electrónico. No sé cuántas cartas serán, necesitan esto, ¿necesitan qué? Necesitan esto, colocar esto, varias cartas. Ahí hay algunas que va a colocar y él mismo la va a citar, ¿y pero se hay está más compartiendo? que Enrique Dulce era un tipo, como muchos de nosotros los que nos gusta desordenado para estudiar. En cuanto que te gustó un tema y saltó al otro, y espera el otro tema y salta y se devuelve al tema. Usted que ha leído, yo creo que le ha pasado, saltó a otro tema, le interesó y luego vuelve al tema y toca leer otra vez el libro para recoger otra la idea y seguir y seguir. Con Carlos Marx le pasó algo interesante, que lo estudió durante 20 años seguidos. Los otros por intervalo de tiempo. Dice Enrique Dulce, hay muchos filósofos. Si me dedico a todos, no termino y no escribo nada. Entonces toca Bastantes. dedicarse a alguno y profundizar en ellos. Algo así también lo han tenido muchos filósofos de España, ¿no? Y esa misma perspectiva. Cartas con filósofos españoles, cartas con pensadores católicos, cartas con sacerdotes. En el proceso de canonización del obispo de El Salvador, eh, se Oscar miraron las Romero. cartas, eh, Romero, sí, Monseñor Romero, se miraron las cartas de Enrique de Dulce y la correspondencia. Oh, Eh, Cuando llegó a la conferencia de Medellín a dar una charla Enrique Dulce, que era la fuerza de la teología de liberación, es que las conferencias episcopales en Latinoamérica, las que la impulsaron fue la teología de la liberación, las que en la quinta encíclica, perdón, en la quinta conferencia, el Papa Benedicto XVI dijo que era grande las conferencias, la, todos los de la teología de la liberación. ¿M? ¿era qué? Ese ¿Grande? grande los encuentros y, y las conferencias episcopales, la de Medellín, la de Puebla, que son documentos muy interesantes. Ok, entonces continuamos porque ya se nos acaba el tiempo y Un africano puede cursar una facultad de ingeniería en Alemania y después construir puentes en Kenia. Ello no le exige penetrar primeramente la intersubjetividad que significa la cultura alemana. Por el contrario, la comprensión y mucho más la auténtica vivencia y el comportamiento real dentro de una tal cultura. Le exige previamente inscribirse en el círculo del nosotros, intersubjetivo como condición,
sin la cual ninguna comunicación de tipo ética podrá realizarse. La comunicación de una subjetividad a otra en tanto otra es imposible al nivel de la cultura. Yo mismo nos muestra la peculiar como acumulación de las experiencias y comportamientos culturales que no se realiza, como en la civilización, por juxtaposición o aumento mecánico, sino por crecimiento o profundización cualitativa, habitual, biológico, vital. El mayor o menor grado de firmeza, que dependerá de la mayor coherencia y autoconciencia del sistema de significación e igualmente del grado de educación y disciplina que se ha recibido y ejercitado con que un sujeto sea individual o social se comporta manifiesta el grado de perfecciones de su grupo cultural y el de la vigencia de sus tradiciones. Mira, aquí hay algo muy interesante dentro. La cultura es material y hay un nivel más profundo de cultura. La cultura incluye cosas físicas creadas por los seres humanos. Entonces hay objetos, herramientas, edificios, tecnologías, medios materiales. Hay expresiones visibles, lo que hoy llamamos civilización. La palabra civilización para Enrique Dussel es la palabra civilización para todos, ¿no? ¿Enrique Dussel qué? Es la expresión esa de Medellín de Puebla, esa precisamente también la manejaron muchos de la teología de la liberación. Habla de la opción preferencial por el pobre. Habla de la opción preferencial por el pobre. En la última conferencia muchos teólogos no fueron para no, para no generar controversias, ¿eh? Para no generar controversias. Pero el Papa Benedicto XVI quiso que todavía se escribiera la opción preferencial por los pobres. Y mi interpretación y mi hermenéutica estaba preparando para que llegara Francisco. Opción preferencial por los pobres. El trampolín para que caldo de cultivo, para que el Papa estuviera en Latinoamérica. Y lo paradójico de todo fueron los latinoamericanos que fueron los más grandes críticos del Papa. Ah, durante San Pablo VI. No, durante el Papa Benedicto XVI. Ah, Perdón, Francisco. Francisco. Imagínense, la teología de la liberación nace en América Latina, le Sí. hace cultivo para el Papa y los más grandes críticos estuvieron en América Latina. Es impresionante, impresionante como ha cambiado el punto teológico. ¿Y por qué hablamos de punto teológico? Porque todos los que hablan de filosofía de la liberación beben de la teología de la liberación. Es interesante, hasta los ateos leen teología de la liberación, porque les sirve para sus fundamentaciones intelectuales. Entonces escriben un libro y citan a los teólogos de la teología de la liberación como van a citar o han citado las encíclicas papales. Un ateo la cita porque le gusta, porque, en fin. Aquí hay algo muy interesante, hay ideas, valores y y aparece, uno dice, en nuestra sociedad apareció el teléfono inteligente en nosotros. Cuando Enrique Dulce escribió esto, no. Pero para comprender nuestra vida humana, tenemos que hacer lo siguiente. ¿Qué señala el autor? Significados, valores y normas. Aquí aparece el sentido de la cultura, nuevamente, hay objetos. Cada sociedad transmite sus formas de pensar, sus valores y sus modos de comportamiento humano. Hay acciones intencionales. Aquí está la intencionalidad, ¿sí? Algunos, para mí, la intencionalidad de Husserl está fuerte en Enrique Dussel, ¿sí? Está muy fuerte y muy pulsante desde sus primeros años, ¿sí? Es decir, la fenomenología estaba. Después el segundo Husserl es un hombre más hermenéutico. El Husserl. tercero y el cuarto Husserl es un hombre que dice, aquí yo pienso, Sí, que iba a algo ser así como poner sus ideas. como la crisis de las ciencias en la Europa, meses antes de fallecer, y luego dejó un legado, un más que legado, una obra sobre geometría, semanas antes de fallecer Edmund Husserl, por lo que vi.
Ya ves que falleció, algunos dicen que de un cáncer en el hígado o en la garganta ya por 1938. Claro, la doctora Einstein es alumna de él, la Ah, gran sí, tomista es alumna de Santa él. Edith. Y, y en un momento los grandes tomistas la miraban como con cierto recelo, que decían, Husserl toma el fenómeno de Kant, y Kant es contrario a Tomás de Aquino. Y hoy por hoy, la fenomenóloga tomista, y todo lo aplauden, pero en su momento era criticadísima, criticadísima. Hay una anécdota, a mí me gusta mucho la anécdota de los filósofos, hay una anécdota de Husserl que le enseña a tocar una pieza musical a Einstein. Estaba tocando una pieza de un alemán, un filósofo, de Nietzsche, y ella dijo, no sabía que tocabas el piano, y se sentó y aprendió a tocar. Eh, Tocaba piano, Husserl, y le enseñó una pieza de Nietzsche, que Nietzsche era un experto tocando piano, ¿sí? Cierto. Y tenemos intelectuales de Alemania buenos para el piano, hasta Ratzinger era bueno tocando piano, ¿no? Mientras todos decían, ¿quién va a ser el papa? Él se sentó en la basílica y tocó el piano y se tocó la novena sinfonía. Dicen No, no. algunos que lo oyeron y tocaba muy bien el piano, igual que su hermano sacerdote tocaba bien el piano. Música clásica, por cierto, tocaba era el buen Nietzsche, ¿no? Y la obra que le enseña a Einstein la, la escribió un protestante. Se la escribió porque sabía escribir música, en el pentagrama, las 5 líneas. Y cuando salió a decir, uy, ¿quién fue el que tocó? Vio en la iglesia, el templo protestante, desnudo a Nietzsche en el piano tocando. Anda. Y lo sacó corriendo, pero se salvó la obra porque este luterano la copió, entonces por eso sabemos cómo era la obra, porque Nietzsche nunca fue y se saben de las obras de Nietzsche por eso, porque otro las escuchó y con pentagrama, las, Nietzsche sabía escribir música, pero el problema era el dolor de cabeza que le daba, porque recordemos que los intelectuales en Alemania en aquel entonces eran y conocían la música, ¿m? Conocían la música. Un intelectual conocía la música y sabía del valor de la música para llevar ideas, ¿sí? Enrique Dulce le gustaba mucho la música litúrgica de izquierda, digamos, por ejemplo, vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios trabajador. Aquí Sí. venimos la gente guerrillera a llevar con amor el corazón. Ofrecemos el vino y el pan y todo eso. Canciones que son antilitúrgicas, la verdad, porque y salían bailando unas campesinas con las ofrendas y le llevaban al padre. Hacían eso para unir al pueblo, unir a los indígenas y todo eso. Es decir, las ideas esas, por ejemplo, de que se acercan los indígenas y le llevan ofrendas al Papa y todas las cosas que a veces vemos que se critican mucho, vienen también de la teología de la liberación, que quería acercar la liturgia al pueblo.